Dice la palabra de Dios, escucha esto. ¿Qué había dentro del arca? Estaba el cajón enchapado en oro. Estaban las barras de madera en oro, chapada en oro. Estaban los anillos. Estaba la decoración. Y estaba el propiciatorio, que era una tapa sólida de oro, puro. Esa tapa venía y tapaba el arca. Y sobre esta tapa Dios decía que había que hacer de la misma pieza del propiciatorio 2 querubines mirándose, mirando el propiciatorio. Y mira cómo lo dice Hebreo. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamado el lugar santísimo, donde estaba el arca, el cual tenía un incensario de oro emitiendo adoración constantemente, y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro. ¿Qué había dentro del arca? Y quiero que lo escuchen bien. ¿Qué había dentro del arca? Había una urna de oro. Es una vasija de oro puro, por dentro y por fuera. Ahora, esa vasija tenía algo adentro. Tenía maná. El maná que cayó, Dios dijo, recójanlo y pónganlo dentro de esa vasija, dentro del arca. Así que tenía una urna llena, una urna de oro que contenía el maná. Número 2, tenía la vara de Aarón que rebeldeció. Y número 3, las tablas del pacto, y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de los cuales cosas, oiga esto, a las cuales cosas no se pueden ahora hablar en detalle. Hebreo 9:13. 3 elementos habían dentro del arca. Estaba el maná, estaba las tablas de la ley y estaba la vara de Aarón. Esas 3 cosas estaban allí. En esas 3 elementos posaba el Shekinah de Dios, y sobre el propiciatorio se creaba la nube, y de ahí surgía la voz de Dios. Era como el primer teléfono en la historia. Dios hablaba con Moisés y Moisés hablaba con Dios. Dios oía a Moisés y Moisés oía a Dios. ¿Sigo o paro? Ahora, en esta arca podemos ver la Trinidad revelada. La Trinidad. Primero, las tablas de mandamiento representan al Padre, el que da el mandamiento. El maná representan al Hijo. La Biblia dice: yo soy el pan que descendió del cielo. Yo soy más grande que el maná que cayó en el desierto. Yo soy el maná que vino del cielo. Y número 3, la vara de Aarón representa al Espíritu Santo, que es el que te hace producir sin tener ingredientes. Es el que te hace producir sin fuerza humana. Sigo paro. La Biblia dice que cuando esa vara reverdeció, echó flores y frutos, lo hizo en un periodo de 24 horas o menos. Todos ustedes saben que tenían que haberla sembrado, echarle agua, abonos, para que esa mata hubiese crecido. Sin embargo, el Espíritu de Dios, la presencia de Dios, la hizo reverdecer, echar flores, echar fruto, sin tener los elementos básicos que la pudieran hacer producir, porque el elemento era la presencia de Dios. Y ese es el trabajo del Espíritu Santo, hacernos dar fruto sin fuerza humana. Hay alguien que alaba a Dios. Él es que nos hace reverdecer. Él es que nos hace dar fruto. Él es que nos mantiene vivo. Y por 40 años, dale un toquecito aquí. Por 40 años estuvo el maná allí y literalmente nunca se pudrió. La Biblia dice que cuando esperaban de un día para otro, amanecía dañado. Pero el que estaba en el arca no se dañaba, porque la atmósfera dentro del arca era otro asunto. Las leyes físicas que dominaban fuera del arca no controlaban dentro del arca. Dentro del arca lo que había era un
soplo de eternidad. Y todo lo que estaba ahí iba a durar desde la eternidad hasta la eternidad, porque el que habitaba allí era eterno. Hay alguien que alabe la gloria de Dios. Por eso es que el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanecerá para siempre. Hay alguien que diga aleluya. Cielo y tierra pasarán, pero su palabra no pasará. El que está con Dios es eterno. El que está con Dios no muere, sino que duerme para ser despertado. Sigo paro. No se podía dañar el pan, el maná, porque estaba en otra dimensión. Estaba dentro de la presencia tangible de Dios. El Padre son los mandamientos, los 10 mandamientos dados por el Padre. Por eso es que dice que lo escribió Dios, no lo escribió el Hijo, lo escribió el mismo Dios. Hay alguien que alaba a Dios. Pero luego vino el maná. Yo soy el pan que descendí del cielo. El que me come a mí no tendrá hambre jamás. Él es el pan que nos alimenta, Él es el pan que nos sana, Él es el pan que nos salva. Habrá alguien que alaba a Dios. Él es el pan que descendió del cielo. Satanás es un ridículo diciéndole a la comida que si tiene hambre. Hay alguien que alaba a Dios. Él dijo: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que viene. Y yo soy la palabra que viene. Pero luego estaba la vara de Aarón, y por eso la Biblia habla de los frutos del Espíritu. El Espíritu que te hace ser fructífero. Dios le está hablando: yo soy tu ley. Por eso es que dice: y escribiré mi ley en su corazón. Porque la ley de Dios no ha caducado. Eso digo, yo no vine a abolir la ley, yo vine a cumplir la ley. La ley de Dios son eterna y para siempre. Alguien alabe la gloria de Dios. Alguien alabe la gloria de Dios. Nadie puede ser fructífero sin el Espíritu Santo. Nadie puede mantenerse reverdecido, vivo, sin la presencia de Dios. Es el Espíritu Santo que nos hace reverdecer. Es el Espíritu Santo que nos hace ser fructífero. No es nuestra capacidad, no es nuestra inteligencia, no es nuestro recurso. Es la presencia del Espíritu de Dios viviendo en nosotros. Sigo paro. El propiciatorio, la tabla de oro puro de una sola pieza, los querubines mirándose. En ese espacio se produce la gloria. Y Dios dice: sigo paro, sigo o paro. Mira lo que dice la Biblia: y los querubines extenderán por encima las alas, cubriendo con sus alas el propiciatorio, su rostro el uno enfrente del otro, mirando el propiciatorio. Estaban así los querubines. Sigo paro. Encima del arca, y en el arca pondrá el testimonio que yo te daré, los 10 mandamientos. Y desde allí me declararé a ti, y hablaré contigo desde el propiciatorio. Y de entre los 2 querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandara a los hijos de Israel, desde esa pequeña caja, con 2 querubines pequeños, en oro puro, desde allí se producía la gloria y la voz de Dios. Alguien tiene que alabar a Dios. Ya Dios tiene el sistema por donde va a hablar contigo. Moisés no le dijo a Dios cómo quería oírlo. Dios le dijo cómo le iba a hablar y cuál era el sistema que él iba a usar para hablar con él. Alguien tiene que alabar a Dios. Sigo paro, sigo paro. Se me fue el tiempo, sigo paro. Entonces, sobre esa caja, sobre esa tapa de gloria, esa tapa, esos querubines de gloria, le llaman querubines de gloria. Eso simplemente era un diseño de los querubines de gloria del cielo. Lo que después vio Isaías. Sigo paro. Sigo paro. Lo que vio Ezequiel capítulo 1, que vio querubines de gloria. Alguien tiene que alabar a Dios. Esos querubines caminan en la gloria, viven por la gloria, comen gloria, sueñan con gloria, están en gloria.
Todo era una sombra. Alguien tiene que alabar a Dios. Cuando Jehová decide eliminar los dos hijos de Aarón, no tengo tiempo para explicar por qué, le dice a Moisés: dile a Aarón que no me entre todos los días al lugar santísimo, para que no lo mate. Dile que va a entrar una vez al año. Para tú acercarte a esa tapa, a esa arca de gloria, tenía que ser llamado por Dios, y era una vez al año. Una vez al año, preparándose para entrar un ratico. Sigo paro. Lo que extraño es que Aarón tenía que entrar una vez al año. Tenía vestimenta diseñada por Dios, tenía un aceite diseñado por Dios, hasta los canzoncillos, la ropa interior tenían que ser diseñada por Dios, finísima y limpia. Dios era tan específico, Dios es terrible. Le decía todo cómo lo iban a ungir para entrar. Era un sinnúmero de disciplina para poder entrar al lugar santísimo una vez al año. Eso era una vez al año que entraba Aarón. Pero la Biblia dice que Moisés entraba a diario. ¿Hay alguien que pueda alabar a Dios? Porque Moisés, aparte de ser llamado, era amigo de Dios. Y cuando tú eres amigo de Dios, hay privilegios que otros no tendrán. Aleluya. Y esa tapa del propiciatorio, ¿sabe qué significa esa tapa? El significado: el lugar donde se perdonan los pecados, el lugar de la clemencia, de la misericordia de Dios. Nadie podía entrar allí por mérito propio. Nadie podía acercarse a esa tapa por ser bueno, si no era por gran misericordia que Dios tenía. Por eso es que a su presencia no se llega por méritos humanos, se llega por la misericordia. Porque tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente con el que seré clemente. Y Pablo dice: no es del que quiere, ni es del que corre, sino del que Dios tiene que misericordia. Alguien tiene que alabar a Dios, porque tú no vas a entrar a la presencia de Dios por ser bueno, sino porque eres bueno, porque eres misericordioso. ¡Oh, gloria! Se dice que cuando el sacerdote entraba, oh Samaya, tenía que entrar con una vasija llena de sangre del cordero, y con otro en el incensario. Y así entraba mostrando el sacrificio, y en adoración y adoración. Porque para entrar a su presencia algo tiene que morir. Tiene que llevar la evidencia de que algo murió primero. Porque su presencia no resiste ni recibe la carne, ni recibe gente viva para sí. Su presencia se enlaza con gente muerta al yo. Sigo paro. Y ponía un poco de esa sangre, y ahí la gloria se producía, y Dios decía lo que tenía que hacer. Oh, pero el cordero inmolado, todo era sombra del Nazareno. Él fue el mismo sacerdote que entró al propiciatorio. Él fue el mismo cordero, y él derramó su propia sangre. Y por eso cuando él murió, el velo se rompió, dándonos acceso total a la presencia de Dios. Ya no hay que esperar un año para hablar con Dios. Oh, en Juan, Jesucristo dice: y yo haré morada en ustedes y viviré en ustedes. La presencia de Dios es para siempre.